Si te dijera que existe un truco capaz de detener cualquier ataque espiritual, probablemente dudarías. Y con razón, porque durante años se nos ha enseñado a desconfiar de todo lo que suena demasiado simple. Pero aquí está lo inquietante. Y si precisamente por ser tan simple ha pasado desapercibido, y si lo que estás a punto de escuchar no es superstición, sino un principio antiguo que ha sido ignorado incluso dentro de la fe, porque hay algo que casi nadie explica correctamente, y cuando lo entiendes, cambia la forma en que enfrentas todo lo invisible. Tal vez has sentido que algo no encaja. Oras, pero nada cambia. Intentas avanzar, pero algo siempre se interpone. No es necesariamente visible, no puedes señalarlo con el dedo, pero está ahí como una resistencia constante, silenciosa, insistente. Y lo más desconcertante es que mientras más luchas, más parece que esa fuerza te observa esperando. Pero lo que pocos te dicen es que no todas las batallas se ganan luchando más fuerte, algunas se ganan entendiendo una ley que ya estaba escrita desde el principio. Porque la Biblia no habla de protección como algo simbólico o abstracto, habla de algo específico, algo directo, algo marcado. Y aquí es donde todo comienza a ponerse interesante, porque hay un patrón que se repite una y otra vez, pero que la mayoría nunca conecta. Un patrón que aparece en momentos críticos, justo antes del juicio, justo antes del caos, justo antes de que todo cambie. En un momento de la historia, cuando la corrupción había alcanzado niveles insoportables, cuando el juicio estaba a punto de caer, ocurrió algo que parece sacado de otra dimensión. No fue una oración colectiva, no fue un ritual público, fue una instrucción precisa, casi quirúrgica. Dios envía un mensajero con una tarea específica, recorrer la ciudad, pero no para destruir, sino para marcar. Y no a cualquiera, solo a aquellos que realmente estaban alineados con Él. Solo a los que sufrían por la injusticia, solo a los que no habían comprometido su corazón. Y entonces sucede algo que cambia completamente la narrativa. Porque mientras el juicio comienza, hay un grupo que simplemente no es tocado, no porque sean más fuertes, no porque estén escondidos, sino porque llevan una señal, una marca, algo que los separa, algo que los identifica. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es esa marca y por qué nunca te lo explicaron así? Pero esto no se queda en una sola historia, porque cuando algo aparece una vez, podría ser coincidencia, pero cuando aparece múltiples veces, en distintos momentos, con el mismo propósito, entonces estamos frente a un principio. Y ese principio vuelve a aparecer, pero ahora en un contexto aún más extremo. El libro de Apocalipsis describe un momento donde el mundo entra en una fase de caos absoluto. Juicios, desastres, colapso. Pero antes de que todo eso ocurra, hay otra pausa, otra intervención, otro acto de marcación. Esta vez no es una ciudad, es toda la tierra. Y otra vez, antes de que el daño se libere, hay una instrucción clara: sellar a los siervos de Dios. ¿Dónde? En la frente, no en las manos, no en el corazón, en la frente. Y eso no es casualidad, porque la frente representa algo más profundo de lo que parece, representa la mente, la identidad, la decisión consciente, pero aquí viene lo inquietante, porque mientras unos son sellados para protección, otros también reciben una marca, pero con un propósito completamente opuesto. Y de repente ya no estamos hablando solo de protección, estamos hablando de pertenencia, de autoridad, de territorio, porque en el mundo espiritual
Lo que está marcado tiene dueño. Y lo que tiene dueño está bajo cobertura. Entonces la verdadera pregunta ya no es si existen ataques. La verdadera pregunta es, ¿bajo qué marca estás viviendo sin darte cuenta? Pero antes de responder eso, hay algo aún más antiguo, algo que ocurrió mucho antes de estas visiones proféticas. Porque en una noche donde la muerte recorría cada casa, donde no había escapatoria humana, donde no importaba la riqueza ni la posición, hubo una instrucción extraña: marcar las puertas, aplicar sangre, no negociar, no debatir, simplemente obedecer. Y lo más impactante no fue el acto, fue el resultado, porque esa noche el juicio pasó de largo, pero no al azar. Pasó de largo donde había una señal, donde había una cobertura, donde había una marca visible, aunque solo fuera para el mundo espiritual. Y otra vez el patrón se repite: marca, protección y separación. Entonces empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo. Esto no es un símbolo vacío, no es una metáfora bonita, es un principio operativo, algo que funciona, pero solo si se entiende correctamente. Y aquí es donde la mayoría falla, porque buscan algo físico, algo visible, algo externo, cuando en realidad la marca más poderosa no se ve con los ojos. Y eso es lo que nadie te explicó. Porque la marca en la frente no es un tatuaje espiritual literal, es algo mucho más profundo, mucho más personal y mucho más poderoso. Es la mente alineada, es el pensamiento renovado, es una declaración interna que se vuelve externa. Es cuando tu identidad deja de ser confusa y se vuelve clara, firme, inquebrantable. Pero aquí viene el problema, porque saber esto no es suficiente, entenderlo no activa nada. Puedes conocer el principio, pero seguir desprotegido. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Escuchan, asienten, incluso creen, pero nunca lo aplican. Y en el mundo espiritual, lo no aplicado no existe. Entonces, ¿cómo se activa realmente esta marca? ¿Cómo pasas de teoría a protección real? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y vivir bajo ese algo. Y lo que estás a punto de descubrir es lo que separa a los que solo creen de los que realmente están cubiertos. No empieza con palabras, empieza con intención, porque antes de cualquier declaración hay una decisión silenciosa: apartarte, detener el ruido, cerrar la puerta, crear un espacio donde no hay distracciones, donde no hay interferencias, donde solo estás tú y Dios. Y aunque esto parece simple, aquí es donde la mayoría falla, porque quieren protección sin desconexión. Pero cuando haces esto correctamente, algo cambia. Tu respiración se desacelera, tu mente deja de correr, tu atención se enfoca y poco a poco comienzas a sentir algo que no puedes explicar completamente, pero sabes que está ahí: presencia. Y es en ese momento, no antes, cuando el acto comienza a tener poder real. Porque entonces haces algo que parece insignificante, pero no lo es. Llevas tu mano a la frente, no por costumbre, no por imitación, sino con intención, tocando el centro como si activaras un punto específico. Y mientras lo haces, no estás realizando un gesto físico, estás conectando tu pensamiento con tu declaración. Y aquí es donde todo se intensifica, porque lo que dices en ese momento importa más de lo que imaginas.
no son palabras vacías, no es una repetición automática, es un decreto, es una afirmación de autoridad, es una declaración que el mundo espiritual reconoce, pero solo si es real, solo si viene desde convicción, porque puedes decir las palabras correctas, pero sin fe no pasa nada. Y puedes decir pocas palabras, pero con certeza absoluta, y todo cambia. Entonces, declaras no con duda, no con miedo, sino con firmeza que tu mente está cubierta, que tus pensamientos no están disponibles para la oscuridad, que perteneces a Cristo, que ninguna maldición tiene acceso, que cualquier obra en tu contra no solo es bloqueada, sino devuelta. Y mientras dices esto, algo invisible comienza a alinearse. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te advierte, porque este no es el final del proceso, es el comienzo. Porque en el momento en que haces esto correctamente, no todo se vuelve fácil. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La presión aumenta, los pensamientos intentan regresar, las circunstancias parecen resistirse. Y es aquí donde muchos se confunden, creen que no funcionó y abandonan. Pero lo que realmente está pasando es otra cosa completamente diferente. Porque esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de que algo acaba de cambiar. Y justo en ese momento, cuando parece que todo se intensifica, es cuando la mayoría se rinde. Pero lo que no saben es que si cruzaran ese punto, todo comenzaría a transformarse. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación, porque lo que ocurre después de ese momento no es inmediato. Y precisamente por eso es tan peligroso abandonarlo demasiado pronto. Al principio parece que nada ha cambiado, pero en realidad todo ya se movió. Solo que no en lo visible, todavía. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. La mayoría de las personas no pierden la protección porque no funcione. La pierden porque no permanecen el tiempo suficiente para verla manifestarse. Porque en el mundo espiritual, lo que se activa también es observado. Y cuando declaras con autoridad algo que antes no estaba establecido en tu vida, inevitablemente genera una reacción. No porque hayas hecho algo mal, sino porque acabas de establecer un límite que antes no existía. Y cuando el límite aparece, lo que antes tenía acceso, ahora encuentra resistencia. Por eso, cuando los ataques parecen intensificarse justo después de aplicar esta marca, no es coincidencia. Es confrontación. Es el momento exacto donde lo invisible reconoce que ya no tiene el mismo control. Pero aquí viene lo decisivo, porque ese momento define todo. O retrocedes o te afirmas. Y los que se afirman empiezan a notar algo extraño. Primero, muy sutil, casi imperceptible. Un pensamiento negativo que antes dominaba, ahora pierde fuerza más rápido. Una ansiedad que antes se quedaba todo el día, ahora se disipa en minutos. Una sensación de opresión que antes parecía constante, ahora aparece, pero no se queda. Y eso no es sugestión, es evidencia de que algo está rebotando. Porque esa es la función del escudo, no evitar que todo intente llegar, sino impedir que se quede. Pero hay algo más, algo que no se menciona lo suficiente, porque esta práctica no solo bloquea, también revela. Y eso puede ser incluso más impactante que la protección misma.
Porque cuando tu mente comienza a alinearse, empiezas a ver cosas que antes no veías. Personas, ambientes, decisiones que parecían normales, comienzan a sentirse diferentes. Como si algo dentro de ti dijera, esto no está bien. Incluso cuando externamente todo parece correcto. Y ese discernimiento no llega de golpe. Se construye día tras día, declaración tras declaración, porque cada vez que colocas la marca con conciencia, no solo te proteges, te entrenas, tu mente deja de ser un territorio vulnerable y se convierte en un filtro activo. Pero aquí es donde muchos cometen un error silencioso, porque comienzan a depender del acto, pero olvidan la coherencia. Y sin coherencia, el escudo pierde fuerza. Porque no se trata solo de lo que declaras, sino de cómo vives después de declararlo. No puedes afirmar que perteneces a Dios y al mismo tiempo abrir puertas que contradicen esa verdad. No porque haya castigo inmediato, sino porque creas grietas. Y esas grietas son suficientes. Es como llevar un chaleco protector, pero caminar directamente hacia el peligro sin precaución. Sí hay defensa, pero también hay responsabilidad. Y entender esto cambia completamente el enfoque, porque ya no es solo un acto espiritual, es un estilo de vida. Por eso, los que realmente ven resultados no lo hacen una vez, lo hacen constantemente, especialmente en los momentos donde más lo necesitan, pero también cuando todo parece estar bien. Porque ahí es donde se fortalece la cobertura en la consistencia, no en la urgencia. Y entonces ocurre algo que al principio parece coincidencia, pero luego se vuelve patrón. Situaciones que antes se complicaban, ahora se resuelven con una facilidad inesperada. Personas correctas aparecen en momentos precisos. Decisiones que antes generaban caos, ahora fluyen con claridad. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar cómo ocurrió, solo sabes que esta vez fue diferente. Pero no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás desprotegido dentro de él. Y aquí es donde el impacto se vuelve aún más profundo, porque esta práctica no se queda solo en ti, comienza a extenderse, porque cuando entiendes realmente lo que estás haciendo, inevitablemente piensas en quienes te rodean, en tus hijos, en tu familia, en aquellos que quizás ni siquiera entienden lo que ocurre, pero sienten sus efectos. Y cuando aplicas esta marca sobre ellos, aunque sea con una oración simple, algo poderoso sucede. Porque no solo estás declarando protección, estás estableciendo cobertura, estás enseñando, incluso sin palabras, que hay una identidad más grande que cualquier miedo. Y muchos han notado esto de forma casi inmediata. Niños que dormían con ansiedad comienzan a descansar en paz. Miedos nocturnos desaparecen. Inquietudes constantes se calman. Pero lo más importante no es solo el efecto momentáneo, es lo que se está formando a largo plazo. Porque estás creando una generación que no crecerá desde la vulnerabilidad, sino desde la autoridad. Y eso cambia todo. Pero incluso con todo esto, hay algo que debes entender antes de continuar. Porque aquí es donde muchos se confunden completamente. Esta marca no te hace intocable de forma automática. No es una inmunidad mágica. No es una garantía de que nunca enfrentarás dificultades, porque la protección no elimina la realidad,
pero sí cambia tu posición dentro de ella. Y esa diferencia es enorme, porque ya no enfrentas los problemas desde el miedo, sino desde la cobertura. Ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la claridad. Y aunque las circunstancias externas puedan parecer similares, tu respuesta ya no lo es. Y eso altera el resultado. Pero aquí viene otro nivel, uno que pocos alcanzan porque requiere algo más que práctica, requiere disciplina, la renovación. No basta con hacerlo cuando recuerdas, no basta con repetirlo mecánicamente. Debe haber momentos donde te detienes completamente, donde haces la aplicación con intención total, sin prisa, sin distracciones, con cada palabra consciente. No todos los días serán así, pero al menos una vez debes hacerlo con profundidad, porque ahí es donde se refuerza todo. Ahí es donde se cierran puertas que ni sabías que estaban abiertas. Ahí es donde se restablece la autoridad. Y los que lo hacen comienzan a notar algo aún más impactante. No solo están protegidos, están guiados, porque el discernimiento crece a tal nivel que comienzan a evitar problemas antes de que ocurran. Detectan intenciones ocultas, perciben ambientes cargados, reconocen decisiones incorrectas antes de tomarlas. Y eso no es miedo, es precisión. Pero a pesar de todo esto, todavía hay una última capa, una que define si todo esto se mantiene o se pierde con el tiempo. Porque puedes hacer todo correctamente, puedes declarar, aplicar, persistir, pero si ignoras esto, el efecto se debilita. Y es más común de lo que imaginas, porque la protección exige coherencia continua, no perfección, pero sí dirección. No se trata de nunca fallar, sino de no vivir deliberadamente en contradicción. Porque cuando lo haces, no pierdes la marca, pero sí reduces su efectividad. Y eso es suficiente para que vuelvan viejos patrones. Por eso, los que realmente permanecen protegidos no son los que hacen más rituales, sino los que alinean su vida con lo que declaran, los que entienden que cada palabra tiene peso, pero cada decisión lo confirma. Y cuando ambas cosas se alinean, la protección deja de ser un esfuerzo y se convierte en una realidad constante. Pero todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que cambia completamente la perspectiva, porque si este principio es real, si esta marca realmente establece protección, identidad y autoridad, entonces, ¿cómo sabes que ya está funcionando en tu vida? Porque hay señales, señales claras, señales que no dependen de emociones, sino de resultados. Y cuando las reconoces, ya no necesitas dudar nunca más. Pero esas señales no son lo que la mayoría espera. Y algunas te van a sorprender. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en señales, espera algo dramático, algo inmediato, algo imposible de ignorar. Pero aquí es donde muchos se equivocan, porque las señales reales de protección activa no siempre hacen ruido. De hecho, muchas veces se manifiestan en silencio. Y si no sabes qué estás buscando, podrías estar experimentándolas ahora mismo sin darte cuenta. La primera señal no es externa, es interna y comienza de una forma tan sutil que casi parece insignificante. Es ese momento en el que un pensamiento negativo intenta entrar, pero no logra quedarse. Antes se instalaba, crecía, te dominaba,
pero ahora algo lo detiene. No desaparece mágicamente, pero pierde fuerza. Y aunque parezca pequeño, ese cambio lo altera todo, porque indica que tu mente ya no es territorio abierto. Pero eso solo es el inicio, porque lo siguiente es aún más revelador. Empiezas a notar que ciertas situaciones que antes te drenaban completamente, ahora ya no tienen el mismo impacto. Discusiones que antes te consumían por horas, ahora se disuelven más rápido. Problemas que antes te paralizaban, ahora los enfrentas con una calma que ni tú mismo entiendes. Y en ese punto surge una pregunta inevitable: ¿soy yo o algo realmente cambió? Y la respuesta es ambas, porque la protección no elimina los desafíos, pero transforma tu posición frente a ellos. Y esa nueva posición crea resultados diferentes. Pero espera, porque aquí es donde se vuelve aún más interesante. Porque no solo cambia cómo reaccionas, también cambia lo que llega a ti. O mejor dicho, lo que deja de llegar. Porque muchas personas que practican esto con constancia comienzan a notar algo extraño. Situaciones negativas que antes parecían inevitables simplemente no ocurren. Problemas que estaban a punto de pasar nunca pasan. Encuentros incómodos se cancelan. Caminos que parecían cerrados se abren justo a tiempo. Y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar por qué. Pero eso no significa que sea casualidad. Significa que algo está siendo filtrado antes de tocarte. Y ahí es donde entiendes que la protección no siempre se ve como una batalla ganada, muchas veces se ve como una batalla que nunca ocurrió. Pero aún hay más, porque una de las señales más poderosas es también una de las más ignoradas: el discernimiento. Esa capacidad de sentir cuando algo no está bien, incluso sin evidencia clara. Antes dudabas de esa sensación, la ignorabas, pero ahora se vuelve más fuerte, más precisa, más insistente. Y cuando decides escucharla, evitas errores que antes parecían inevitables. Pero aquí viene el giro, porque ese mismo discernimiento también revela cosas incómodas. Personas que pensabas que eran seguras ya no lo parecen tanto. Ambientes que parecían normales ahora se sienten pesados. Decisiones que antes justificabas ahora sabes que no son correctas. Y eso puede ser difícil, porque ver con claridad también implica tomar decisiones. Y no todos están listos para eso. Pero los que sí lo hacen comienzan a experimentar un cambio aún más profundo. Su vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Ya no viven respondiendo al caos, viven guiados por una dirección clara. Y eso reduce drásticamente los ataques, porque ya no estás caminando hacia ellos sin saberlo. Pero no todo es inmediato, porque hay una fase que casi nadie menciona y es donde muchos se desaniman: la fase de la paciencia. Porque aunque ya activaste la marca, aunque ya estás viendo señales, hay áreas de tu vida que parecen no cambiar al mismo ritmo. Problemas antiguos que aún persisten. Situaciones complicadas que no se resuelven de inmediato. Y es ahí donde la mente comienza a cuestionar: ¿realmente está funcionando? Pero esa pregunta es una trampa, porque asume que todo debería cambiar al mismo tiempo, y no es así. Algunas cosas se rompen de inmediato, pero otras se desmantelan por capas, porque han estado ahí por años, porque tienen raíces más profundas y requieren consistencia, no duda. Y aquí es donde se separan dos tipos de personas: los que ven progreso y se mantienen, y los que no ven perfección y abandonan. Pero los que se mantienen eventualmente llegan a un punto donde todo encaja,
donde lo que antes era lucha constante se convierte en estabilidad, donde la paz deja de ser momentánea y se vuelve un estado, donde la claridad ya no aparece a veces, sino que guía cada decisión. Y en ese punto ya no necesitas pruebas externas, porque lo sientes. Pero justo cuando parece que ya lo entendiste todo, aparece una advertencia que no puedes ignorar, porque sí, esta práctica protege, sí transforma, sí establece autoridad, pero también puede debilitarse. Y no por falta de poder, sino por falta de cuidado. Porque hay cosas que abren puertas, incluso cuando estás protegido, decisiones conscientes, hábitos que contradicen lo que declaras, exposición constante a lo que sabes que no te conviene. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzan a aparecer pequeñas grietas. No destruyen todo de inmediato, pero sí reducen la resistencia. Y eso es suficiente. Por eso es tan importante entender que esto no es un acto aislado, es un mantenimiento constante, es vigilancia, es coherencia, es elegir cada día cerrar las puertas que antes estaban abiertas, no por miedo, sino por convicción, porque ahora sabes lo que está en juego. Y cuando lo haces bien, ocurre algo que va más allá de la protección. Empiezas a experimentar libertad, pero no una libertad superficial, sino una profunda, una donde el miedo deja de controlar tus decisiones, donde la ansiedad pierde su voz dominante, donde la inseguridad ya no define tus pasos, y aunque el mundo a tu alrededor siga siendo incierto, tú ya no lo eres. Y eso cambia completamente la forma en que vives. Pero incluso con todo esto, aún falta algo. Algo que no solo protege, sino que sella todo lo que has activado hasta ahora. Porque hay una diferencia entre practicar un principio y convertirlo en parte de tu identidad. Y cuando cruzas esa línea, ya no es algo que haces, es algo que eres. Y ahí es donde todo se vuelve permanente. Pero para llegar a ese punto, hay una última decisión que debes tomar y no todos están dispuestos a hacerlo. Porque esa última decisión no tiene que ver con aprender algo nuevo, sino con comprometerte con lo que ya sabes. Y aquí es donde todo se vuelve real. Porque hasta ahora has entendido el principio, has visto las señales, incluso has sentido el cambio, pero nada de eso se sostiene si no eliges vivir alineado con lo que estás declarando. Y eso es lo que muchos evitan. Porque es fácil tocar la frente por unos segundos, pero no es tan fácil cuidar los pensamientos durante todo el día. Es sencillo hacer una declaración con fe, pero no lo es tanto rechazar aquello que contradice esa fe cuando aparece en forma de tentación, distracción o hábito. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde se define si la marca permanece activa o si poco a poco pierde fuerza. Porque la verdad es esta: la protección no se pierde de golpe, se descuida en silencio, se debilita cuando dices una cosa, pero vives otra. Cuando declaras autoridad, pero tomas decisiones desde el miedo. Cuando afirmas que perteneces a Dios, pero mantienes puertas abiertas que sabes que no deberían estarlo. Y no ocurre de inmediato, pero ocurre. Y cuando finalmente lo notas, muchas veces ya sientes que algo cambió. Pero aquí viene lo poderoso. Porque así como puede debilitarse, también puede fortalecerse más allá de lo que imaginas. Y todo comienza con coherencia.
Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces apuntan en la misma dirección, algo se establece con una firmeza que el mundo espiritual no puede ignorar. Ya no eres alguien que intenta protegerse, eres alguien que vive bajo cobertura. Ya no reaccionas, anticipas, ya no dudas, ¿sabes? Y en ese punto, la marca deja de ser un acto y se convierte en identidad. Por eso cada mañana importa, no por el gesto en sí, sino por lo que representa. Es un recordatorio, es una declaración, es un reinicio. Es decir, hoy también pertenezco a Dios, hoy también mi mente está cubierta, hoy también no hay acceso para lo que no viene de Él. Y ese hoy repetido construye una vida completamente diferente, porque empiezas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. Las dificultades no desaparecen, pero ya no te dominan. Los problemas no dejan de existir, pero ya no te definen. Y lo que antes parecía imposible de cambiar, comienza a ceder, no de golpe, pero sí de forma constante. Y entonces entiendes algo que al inicio parecía solo una idea, pero ahora es una realidad. No estabas indefenso, solo estabas desalineado, no estabas abandonado, solo no habías activado lo que ya te pertenecía. Y eso cambia todo, porque ahora sabes que no se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de autoridad aplicada, de identidad asumida, de una conexión real con Dios que no solo se siente, se manifiesta. Usted cree que su hijo se acuesta a dormir y el día por fin termina, pero ¿y si justamente ahí es cuando empieza la parte que usted no puede ver? ¿Y si el momento en que la casa se queda en silencio, las luces se apagan y todo parece en calma, no fuera el final de la batalla, sino el principio de otra más profunda? Porque hay noches en las que un hijo parece descansar por fuera, pero por dentro sigue peleando con algo que ni siquiera sabe nombrar. Y lo más inquietante es esto. Muchas veces la madre lo siente antes que nadie, el padre lo percibe sin pruebas, el corazón lo sabe aunque la mente no logre explicarlo. Por eso hoy no vamos a hablar de teorías, ni de frases bonitas, ni de costumbres religiosas repetidas por rutina. Hoy vamos a entrar en una verdad que ha sostenido hogares enteros en medio del miedo, del cansancio y de la angustia. Porque hay algo que usted sí puede hacer por ese hijo al que ama con todo el alma, incluso si ya creció, incluso si vive lejos, incluso si ya no le cuenta lo que le pasa. Piense un momento en su hijo, no en una idea general, no en un recuerdo borroso. Piense en su rostro, piense en esa mirada que usted conoce demasiado bien. Piense en sus silencios, en sus luchas, en esas veces en que dijo, estoy bien, pero usted sintió que no era verdad. Porque un hijo puede aprender a ocultar muchas cosas del mundo, pero rara vez puede ocultárselas del todo al corazón de una madre o de un padre. Y eso no es casualidad. Hay vínculos que no se rompen con la distancia, ni con los años, ni con los desacuerdos, ni siquiera con el dolor. Un hijo siempre sigue unido al alma de quien lo ama de verdad. Y precisamente por eso, cuando usted siente que algo pesa sobre su hijo, cuando nota que tropieza una y otra vez, cuando ve que hay heridas que no cierran, relaciones que lo apagan, vicios que lo arrastran o una tristeza extraña que le roba la fuerza, no siempre es imaginación, a veces es discernimiento, a veces es una alarma del cielo, a veces es Dios empujando su corazón para que no se quede quieto. Pero aquí aparece la pregunta que rompe a tantos padres por dentro. ¿Qué hago cuando ya no puedo protegerlo como antes? ¿Qué hago si ya no duerme bajo mi techo? ¿Qué hago si ya es adulto, si está lejos, si no me escucha, si no quiere hablar, si se ha alejado de Dios, de la familia o de sí mismo? Y esa pregunta duele más porque nace del amor,
pero también porque viene cargada de impotencia. Usted quisiera resolverlo todo, entrar en su vida, cerrar las puertas equivocadas, apartarlo del peligro, curarle las heridas, devolverle la paz, pero no puede, no con sus manos, no con su presencia física, no con consejos repetidos. Y ahí es donde muchas personas se rinden, porque creen que si ya no pueden controlar la situación, entonces ya no pueden hacer nada. Pero ahí mismo empieza una verdad que cambia todo. Porque cuando las manos de los padres ya no alcanzan, todavía puede alcanzar la oración. Y no cualquier oración, sino una oración hecha con fe, con hombre, con lágrimas, con perseverancia y con autoridad espiritual. Lo que usted va a escuchar hoy puede parecer sencillo por fuera, pero por dentro es una de las armas más poderosas que puede recibir una madre o un padre. Porque hay oraciones que no solo consuelan al que las pronuncia, hay oraciones que levantan muros invisibles. Hay oraciones que rompen cadenas que nadie más ve. Hay oraciones que cubren la mente de un hijo en la noche, que desarman influencias destructivas, que frenan decisiones peligrosas, que despiertan conciencias dormidas y que tocan el corazón de Dios de un modo que solo el amor verdadero sabe hacer. Y lo más fuerte es que muchas veces los cambios empiezan antes de que el hijo los entienda. Primero se mueve lo invisible, luego cambia lo visible. Primero se sacude el mundo espiritual, luego empieza a transformarse la vida diaria. Y si usted no comprende eso, puede abandonar demasiado pronto, justo cuando el cielo ya estaba obrando. Ahora bien, hay algo que casi nadie toma en serio hasta que lo vive en carne propia: la noche. Porque durante el día todo distrae. Hay ruido, movimiento, trabajo, pantallas, obligaciones, conversaciones, apariencias. Pero en la noche todo queda expuesto de otra manera. El cansancio baja las defensas. La mente se queda sola con sus heridas. Los pensamientos se vuelven más pesados. Los recuerdos golpean distinto. Las tentaciones encuentran silencio. La tristeza encuentra sombra. Y ahí, justo ahí, cuando un hijo parece más quieto, muchas veces está más vulnerable. Por eso no es casualidad que tantas angustias se sientan más intensas al anochecer. Y tampoco es casualidad que la oración nocturna tenga una fuerza especial, porque cuando el mal busca actuar en silencio, una oración hecha con fe rompe ese silencio. Cuando la oscuridad intenta cubrir, una súplica verdadera enciende luz. Y cuando usted aprende a interceder de noche, deja de despedir a su hijo hacia el descanso como alguien indefenso y empieza a entregarlo como quien lo coloca bajo protección del cielo. Pero antes de mostrarle cuáles son esas 3 oraciones, usted necesita entender por qué esto es tan real. Porque si no lo entiende, podría escuchar palabras sagradas con oído cansado. Podría tratar esto como una costumbre más, como otra enseñanza bonita, como otro mensaje inspirador que conmueve por un momento y luego se olvida. Y no, esto no es para emocionarse un rato. Esto es para transformar la forma en que usted pelea por su hijo. Y para comprenderlo, necesitamos mirar una historia que la Iglesia no ha olvidado precisamente porque revela lo que pasa cuando una madre se niega a rendirse. Hablemos de Santa Mónica, porque antes de ser una santa admirada, fue una madre desgarrada. Antes de ser ejemplo de fe, fue una mujer que lloró por un hijo que parecía perderse. Antes de ser recordada por su perseverancia, fue una mujer que tuvo razones de sobra para creer que ya era tarde. Su hijo era Agustín, brillante, inquieto, apasionado, pero también atrapado en caminos que lo alejaban de Dios. Y aquí está lo decisivo. Mónica no veía una caída momentánea, veía un rumbo peligroso, veía talento sin dirección, veía inteligencia sin obediencia, veía vida, pero no veía paz. Y lo más duro es que seguramente hubo momentos en los que nada parecía cambiar. Imagínelo, día tras día, año tras año, consejos que no bastan, lágrimas que nadie entiende,
Espera que desespera. Cielos que parecen guardar silencio. ¿Cuántas madres se habrían roto por dentro? ¿Cuántos padres habrían concluido que ya no había nada más que hacer? Pero Mónica siguió. Y siguió no porque tuviera garantías, sino porque entendió algo que muchos solo aprenden cuando ya han sufrido demasiado. Una oración perseverante puede sostener a un hijo incluso cuando ese hijo todavía no quiere ser sostenido. Y por eso la historia no terminó en perdición. Terminó en conversión, terminó en regreso, terminó en gracia, pero no llegó así de repente. Llegó porque hubo una madre que decidió pelear en lo invisible antes de ver frutos en lo visible. Esa historia debería sacudirnos, pero no solo por lo que pasó al final, sino por lo que pasó antes. Porque cuando hoy alguien habla de San Agustín, recuerda al hombre convertido, al pensador inmenso, al corazón rendido a Dios. Pero detrás de ese desenlace hubo noches, súplicas, espera, desgaste y fe obstinada. Y eso importa porque tal vez usted está viviendo precisamente esa parte de la historia que nadie aplaude, la parte en la que no hay resultados rápidos, la parte en la que usted ora y al día siguiente todo parece igual, la parte en la que el hijo sigue distante, el problema sigue allí y el cansancio le susurra que ya nada cambiará. Pero la historia de Mónica no se escribió para admirarla desde lejos. Se escribió para advertirle a usted que no siempre el cielo responde rápido, pero sí responde. Y cuando responde puede redimir años enteros de angustia en un solo camino de regreso. Por eso no se desanime si todavía no ve el cambio. Lo visible suele llegar después. Lo primero que cambia casi siempre es lo que usted no ve. Y si aún piensa que esto puede sonar demasiado elevado, demasiado espiritual o demasiado distante de su realidad, entonces mire otra escena, una aún más brutal, Daniel en el foso de los leones. Porque Daniel no fue protegido en un lugar cómodo, fue protegido en la noche, en el peligro, en el encierro, cuando humanamente todo estaba perdido. Y eso es precisamente lo que vuelve tan poderosa esa historia. Daniel no dejó de orar cuando la amenaza se hizo real, no acomodó su fe a la presión, no rebajó su entrega por miedo a las consecuencias. Oró y después vino la noche. Pero esa noche no terminó como esperaban sus enemigos, porque donde todos veían un final, Dios puso un límite. Donde la muerte parecía tener la última palabra, la fidelidad abrió paso a la protección divina. Y eso no significa que su hijo esté en un foso literal, pero sí significa algo muy serio. Aunque esté rodeado de peligros que usted no puede cerrar con sus manos, Dios sigue teniendo poder para cerrar bocas de leones en la oscuridad. Ahora junte ambas historias y vea el patrón. Una madre perseverando por un hijo que parece alejarse y un hombre fiel protegido en la noche más peligrosa. Conversión y resguardo, perseverancia y protección, espera y respuesta. Empieza a notar por qué la noche importa tanto. Empieza a entender por qué una oración nocturna por un hijo no es un detalle menor, sino un acto de guerra espiritual. Porque en la noche se revela lo que pesa. Y también en la noche se desata la misericordia de Dios cuando alguien intercede con fe. Por eso hoy no vamos a hablar solo de rezar por costumbre antes de dormir. Vamos a hablar de cómo consagrar, sanar y liberar. Vamos a hablar de cómo tomar el nombre de su hijo y pronunciarlo delante del cielo como quien se planta en una puerta para que la oscuridad no entre. Y eso nos lleva al corazón de este mensaje, porque las tres oraciones no cumplen la misma función. Cada una abre una dimensión distinta. Una protege, otra sana, y la última confronta de frente a aquello que quiere oprimir, destruir o apagar el alma de su hijo. Pero aquí hay una trampa peligrosa. Muchos escuchan algo así y piensan que basta con repetir palabras correctas. Y eso no funciona así. Porque no estamos hablando de fórmulas mágicas,
ni de amuletos religiosos, ni de frases automáticas que operan por sí mismas. Estamos hablando de intercesión real. Y la intercesión real exige algo que el enemigo teme mucho más que las palabras memorizadas: un corazón presente, una madre o un padre que ora desde la entrega, una voz que no repite por repetir, sino que suplica con conciencia, con intención, con amor concreto. Por eso, antes de llegar a la primera oración, usted necesita preparar el corazón. Necesita detenerse, respirar, salir del ruido, dejar de correr por dentro. Porque una oración apresurada, distraída y sin alma puede sonar correcta, pero no nace encendida. Y lo que va a proteger a su hijo no es solo la estructura de una frase, sino la fe con la que usted la eleva. Así que imagínese esta escena: la casa en silencio, la noche avanzando, usted deteniéndose aunque el día lo haya dejado exhausto, usted cerrando los ojos un instante y pensando en su hijo, no en abstracto, sino en él, su nombre, su rostro, sus heridas, sus peligros, sus búsquedas, sus contradicciones. Y entonces ocurre algo que parece pequeño, pero es inmenso. Usted deja de mirar el problema solo desde la angustia y empieza a presentarlo delante de Dios. Ese cambio lo transforma todo, porque la preocupación gira en círculos, pero la oración sube. La preocupación consume, pero la oración entrega. La preocupación imagina desgracias, pero la oración invoca presencia divina. Y cuando usted se mueve de una a la otra, ya no está simplemente sufriendo por su hijo, está peleando por él. Y eso, aunque no se vea de inmediato, cambia la atmósfera espiritual de su casa y de su corazón. La primera oración nace exactamente ahí, en ese punto en que usted comprende que no puede vigilar a su hijo toda la noche, pero sí puede entregarlo a quien nunca duerme. Y esa es la razón por la que la primera no empieza con combate directo, sino con consagración. Porque antes de romper cadenas, primero hay que cubrir. Antes de enfrentar lo oscuro, primero hay que poner al hijo en manos seguras. Antes de hablarle al peligro, hay que decidir a quién pertenece ese hijo. Y por eso esta primera oración es una entrega al corazón de María. No como un gesto sentimental, sino como un acto de confianza radical, como si usted tomara a su hijo entre los brazos una vez más, sin importar cuántos años tenga, y lo colocara bajo un manto de amor, de resguardo y de ternura celestial. Y eso importa, porque muchos hijos viven expuestos, cansados, confundidos o frágiles, sin siquiera saberlo. Pero una consagración hecha con fe puede empezar a construir alrededor de ellos una muralla que no se ve, aunque sí se siente. Piense en lo que eso significa. Su hijo quizá está lejos, tal vez vive en otra ciudad, tal vez duerme hoy con una preocupación que no le confesó a nadie, tal vez se acuesta con una tristeza que esconde bien, tal vez carga una tentación que lo está doblando por dentro, tal vez ya es padre, ya es madre, ya hizo su vida, pero sigue necesitando cobertura espiritual aunque jamás lo diga en voz alta. Y usted, en vez de resignarse, lo nombra, lo entrega, lo consagra, le dice al cielo: no lo dejo suelto en la noche, no lo entrego al azar, no lo suelto a la oscuridad, no lo abandono a sus propias fuerzas, lo pongo bajo protección, lo cubro con una oración que nace del amor. Y esa clase de oración empieza a ser algo profundo, no solo en el hijo, sino también en usted. Porque el miedo quiere que usted imagine lo peor, pero la consagración le enseña a soltar sin abandonar, a confiar sin desentenderse, a amar sin desesperarse. Y aquí es donde la primera oración deja de ser una idea bella y se vuelve una acción concreta. Cuando usted dice: Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo, algo se ordena por dentro, porque ya no está hablando al aire. Está presentando un nombre,
está señalando un alma, está poniendo un caso específico delante del cielo. Y cuando añade, te lo entrego bajo tu manto de amor divino, protégelo con tu luz. Cubre su mente, su cuerpo y su espíritu, la oración deja de ser genérica y empieza a tocar dimensiones reales de la vida. La mente, donde nacen los pensamientos de derrota. El cuerpo, donde se manifiestan cansancios, hábitos y excesos. El espíritu, donde tantas veces se libra la batalla más silenciosa. Y luego viene una línea que parece simple pero tiene una fuerza enorme. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Porque eso es exactamente lo que una madre o un padre quiere decir cuando ama hasta el fondo. Que la noche no le robe la paz, que la sombra no lo encuentre desprotegido, que el mal no tenga acceso libre a la vida de ese hijo. Pero no se equivoque, esa oración no termina cuando usted dice amén. Ahí es donde empieza a levantar una muralla, y esa muralla se fortalece con la repetición perseverante, no con repetición vacía, sino con fidelidad. Porque cada noche que usted vuelve a consagrar a su hijo, esa entrega se hace más firme en su corazón y más poderosa en el mundo espiritual. Lo que hoy parece un gesto, mañana se convierte en disciplina. Lo que hoy parece una súplica, mañana se vuelve cobertura constante. Y eso prepara el terreno para la segunda oración, que entra mucho más adentro, porque proteger por fuera es necesario, pero no suficiente si por dentro hay heridas abiertas, nudos escondidos o culpas que siguen sangrando en silencio. Y ahí empieza otra dimensión de esta batalla, una todavía más delicada, porque no trata solo de lo que amenaza a su hijo desde afuera, sino de lo que ya podría estar oprimiéndolo desde adentro. Muchos hijos no están cayendo solo por malas decisiones del presente. Están tropezando porque arrastran algo viejo, una herida que nunca hablaron, un abandono que fingieron superar, una palabra dura que se quedó viva por años, una culpa que no logran explicarse, un rencor que se volvió costumbre, una decepción que les cambió la forma de mirar la vida. Y lo peor es que a veces ni ellos mismos entienden qué les pasa. Solo sienten peso, solo sienten enojo, solo sienten vacío. Solo sienten una fatiga del alma que no se cura con sueño, ni con entretenimiento, ni con distancia. Y ahí aparece la segunda oración, que no viene a cubrir solamente, sino a sanar lo oculto. Pero esa sanación exige un paso doloroso y hermoso a la vez. Entrar en el terreno del perdón. Porque el perdón verdadero no es una frase blanda ni una cortesía espiritual. El perdón es una operación profunda, remueve, desata, expone, limpia. Y cuando un padre o una madre se presenta ante Dios diciendo, Señor Jesús, esta noche te presento el corazón de mi hijo. Si lleva heridas, culpas, sombras que lo alejan de ti, aquí las traigo ante ti. Está abriendo una puerta para que la luz entre en sitios que llevan demasiado tiempo cerrados. Pero la parte más fuerte viene después, porque esta oración no acusa al hijo desde arriba. Se pone delante de Dios con humildad y dice también, yo lo perdono por todo lo que me ha herido y te pido, Señor, que Él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Y esa línea cambia por completo el tono de la intercesión, porque ya no es solo pedir que Dios arregle al hijo, es permitir que Dios purifique el vínculo, es reconocer que a veces también los padres dejan marcas, no siempre por maldad, a veces por cansancio, a veces por ignorancia, a veces por heridas no sanadas que pasaron de una generación a otra. Y ahí la oración se vuelve peligrosamente honesta, que es justamente por eso que se vuelve poderosa. Porque donde hay honestidad delante de Dios, la gracia encuentra espacio. Cuando usted dice, donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudos en su corazón, desátalos con tu misericordia. Está tocando la raíz.
ya no está pidiendo solo comportamiento mejorado, está pidiendo liberación interior, está pidiendo que el hijo deje de vivir reaccionando desde el dolor, está pidiendo que el resentimiento pierda poder, que la culpa suelte la garganta, que la tristeza deje de mandar, que las heridas escondidas dejen de gobernar su destino. Y cuando eso empieza a ocurrir, algo cambia en la mirada, en el descanso, en la forma de responder, en la manera de amar, en la capacidad de volver a Dios. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Esa sanación casi nunca ocurre como un espectáculo. Empieza en silencio. Y precisamente por eso, si usted no persevera, podría interrumpir el proceso justo antes del cambio. Porque lo que viene después es todavía más intenso. Si la primera oración cubre y la segunda sana, la tercera no se conforma con eso. La tercera confronta. La tercera nombra la opresión. La tercera se enfrenta a lo que quiere destruir el alma de su hijo. Pero para entrar ahí, usted necesita haber entendido todo lo anterior. Necesita haber dejado el miedo para abrazar la autoridad espiritual. Necesita haber pasado de la angustia a la intercesión. Necesita haber consagrado, haber perdonado, haber pedido luz, porque lo que viene no es una oración suave para tranquilizarse un momento. Es una oración que se planta frente a los lazos invisibles que arrastran a tantos hijos y los desafía en el nombre de Cristo. Y esa oración, la más fuerte de todas, es precisamente la que puede cambiar no solo una noche, sino el rumbo entero de una vida. Pero esa parte merece ser escuchada como corresponde, porque una vez que la entienda, ya no volverá a orar por su hijo de la misma manera. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque mientras muchas personas creen que el problema de un hijo se reduce a malas compañías, malas decisiones o una mala etapa, la realidad es que a veces hay algo más profundo operando debajo de todo eso. No siempre se trata solo de conducta, no siempre se trata solo de carácter, no siempre se trata solo de rebeldía. A veces hay ataduras invisibles que se fueron formando poco a poco, casi sin hacer ruido, hasta convertirse en una presión constante sobre el alma. Y eso explica por qué algunos hijos, aún deseando cambiar, vuelven a caer en lo mismo. Explica por qué hay luchas que no responden ni al consejo, ni a la lógica, ni a la buena voluntad. Explica por qué hay noches en las que parecen tranquilos por fuera, pero por dentro siguen oprimidos por tristeza, por ansiedad, por adicciones, por heridas antiguas, por vínculos destructivos, por palabras que quedaron clavadas como cuchillos y por oscuridades que ellos mismos no sabrían describir. Y cuando un padre o una madre empieza a entender eso, ya no ora solo para sentirse mejor, ora para romper algo real. Porque hay amistades que parecen inofensivas, pero vacían la fe de un hijo. Hay relaciones que parecen amor, pero son cadenas. Hay hábitos que comienzan como escape, pero terminan como cárcel. Hay decisiones tomadas en una noche equivocada que abren puertas que luego cuesta años cerrar. Y lo más doloroso es que muchas veces el hijo no se da cuenta mientras cae. Cree que controla lo que en realidad ya lo está controlando. Cree que puede salir cuando quiera de lo que ya lo está devorando. Cree que sigue siendo libre cuando en verdad ya empieza a obedecer impulsos, voces, heridas y vacíos que lo conducen lejos de la luz. Entonces el padre ve cambios. La madre nota señales. La casa percibe tensión, pero nadie encuentra palabras suficientes para explicar lo que pasa. Y ahí aparece esa pregunta desgarradora que tantas madres han hecho con lágrimas verdaderas. ¿Por qué mi hijo no puede salir de esto? Y detrás de esa pregunta se esconde otra aún más dolorosa. ¿Por qué si he orado tanto parece que nada cambia? La respuesta no es simple, pero sí es firme. Porque no toda batalla se rompe en el primer clamor, pero eso no significa que el clamor sea inútil. No toda opresión cede de inmediato, pero eso no significa que el cielo esté sordo. De hecho, muchas veces el enemigo se agita más precisamente cuando una madre empieza a orar en serio, porque sabe que ya no está frente a una emoción pasajera, sino
frente a una autoridad espiritual que puede desmontar su obra. Y eso cambia por completo la manera de entender el proceso, porque quizás usted pensó que como todavía no ve la libertad completa, entonces la oración no está funcionando, pero puede ser exactamente al revés. Puede ser que la batalla se haya intensificado porque la luz ya empezó a entrar, puede ser que el desorden momentáneo no sea señal de derrota, sino de confrontación, puede ser que el cielo ya esté tocando la raíz, aunque usted todavía vea ramas enredadas. Y si entiende esto, no soltará la cuerda justo antes del quiebre. Por eso la tercera oración no se reza desde el pánico, se reza desde autoridad, no desde histeria, desde fe. No desde desesperación desordenada, sino desde la certeza de que Cristo tiene poder sobre toda oscuridad. Y eso importa porque muchas personas oran por sus hijos como quien suplica desde abajo a una amenaza invencible, cuando en realidad deberían interceder como quien ha recibido una misión del cielo. Usted no está indefenso. Usted no está hablando solo desde la sangre, sino también desde el amor entregado, desde la responsabilidad espiritual, desde la fe en el nombre de Jesús. Y cuando una madre o un padre se pone de rodillas entendiendo eso, algo cambia en el tono del alma. Ya no pide temblando como quien no sabe si será escuchado. Ora sabiendo que el cielo lo respalda. Ora sabiendo que la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Ora sabiendo que el nombre de su Hijo puede ser pronunciado delante de Dios no como una causa perdida, sino como un alma que todavía puede ser arrancada de la oscuridad. Por eso esta tercera oración tiene una fuerza distinta, porque no solo entrega ni solo sana, sino que declara, nombra, rompe, confronta. Dice, en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel y de Santa Mónica, declaro que mi hijo queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Y mire lo que ocurre ahí. La oración ya no se queda en la sensación vaga de que algo malo pasa, lo enfrenta con identidad espiritual, lo pone bajo la autoridad de Cristo, le marca un límite y luego avanza todavía más. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo. Eso no es retórica, eso es combate espiritual verbalizado desde la fe. Porque muchas veces los hijos viven atrapados no solo por hechos visibles, sino también por mentiras invisibles que repiten por dentro. No valgo, no tengo salida, ya arruiné mi vida, nunca voy a cambiar. Dios ya no me quiere. Y mientras esas mentiras sigan gobernando, la libertad se vuelve difícil. Por eso la oración no solo pide que Dios acompañe, también arranca las palabras de muerte que se instalaron en el alma